Para entender lo que pasó con Venezuela, hay que hacer algo que casi nadie hace, y es ir al origen sin un trasfondo, sin ningún fanatismo y sin insultos fáciles para simplemente simplificar la historia. Porque Venezuela no se destruyó en un día, ni Maduro llegó al poder por accidente. Y es que todo empieza con un solo nombre: Hugo Chávez. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, donde explicamos la historia con contexto, sin ningún tipo de fanatismo y sin crear títulos simplemente vacíos, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Yadrex, que por favor active la campanita y deja tu buen like. Y si quieres suscribirse también, reitero, ya que eso ayuda muchísimo a que varias gente pueda ver ese tipo de contenido y que de alguna manera se siga pudiendo llegar a las diferentes personas que quieran saber ese tipo de información. Ahora sí, continuamos. Para entender lo que pasó con Venezuela, para entender por qué un país con una de las mayores reservas de petróleo terminó en una crisis simplemente histórica, y para entender por qué hoy el nombre Nicolás Maduro está ligado a corrupción, dictadura e incluso intervención extranjera, no puedes empezar por Maduro. Tienes que empezar por el origen, y ese origen tiene nombre y apellido: Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 en un país profundamente cansado de la corrupción tradicional, cansado de los mismos partidos y cansado de una élite política que gobernaba para pocos. Chávez aparece como una respuesta emocional a ese cansancio. No promete ningún tipo de tecnicismos, promete más que todo justicia. No promete equilibrio, sino que promete un cambio radical. Y eso conecta con millones de personas. Una vez ganado todo y adquiriendo el poder, Chávez impulsa a una nueva constitución. Y aquí es donde ocurre algo clave que muchas veces se nos pasa por alto contar. La Constitución le permite concentrar poder en la figura presidencial. ¿Me explico? O bueno, simplemente ¿qué significa eso que acaba de decir? Llevémoslo a la práctica. Que el presidente empieza a tener más control sobre el Congreso, más influencia sobre los jueces y más capacidad de intervenir en instituciones que antes eran independientes. Y es que básicamente no es que el Congreso desaparezca de un día para otro, porque de seguir existiendo, sigue existiendo, pero simplemente deja de ser un contrapeso real para el presidente. Y prácticamente el Congreso pasa de ser un órgano que fiscaliza al presidente a uno que, en varios casos, simplemente lo acompaña y lo respalda al 100%. Y lo mismo ocurre con la justicia. Los tribunales, que deberían actuar como árbitros neutrales, ni para allá ni para acá, empiezan a alinearse con el poder ejecutivo. Jueces incómodos son reemplazados, decisiones judiciales empiezan a favorecer sistemáticamente al gobierno y simplemente no hace falta cerrar los tribunales, basta con controlarlos desde adentro. Mientras tanto, Chávez encuentra su arma más poderosa contra el mundo o para el mundo, y es el petróleo que tiene Venezuela. Para nadie es mentira que Venezuela tiene una de las mayores reservas del mundo. Entonces, junto con ello, empieza a financiar todo su proyecto político con ingresos petroleros. Programas sociales, subsidios, cualquier tipo de ayudas, bonos, regalos energéticos a otros países. Y durante varios años le funciona. La gente recibe beneficios reales, hay cierto consumo de petróleo dentro del país, no es escaso todavía, y hay una sensación que transmite bienestar para todos. Pero hay un problema enorme que no se ve a simple vista, y es que el país no produce para sí mismo, no diversifica su economía, no invierte en industria ni en conocimiento, y todo depende del precio del petróleo. Chávez convierte a esta industria, la PDVSA, como ven acá, la petrolera estatal exactamente, de una empresa técnica, pasa de ser de una empresa técnica a una herramienta política. Se prioriza la lealtad sobre la capacidad, se despide a expertos en la materia y se nombra a aliados dentro de la misma empresa. Mientras hay dinero, nadie pregunta, pero cuando el dinero falte, el sistema no sabrá sostenerse. Aquí aparece otro momento clave, y es el culto al líder. Chávez no solo gobierna con decretos, gobierna con símbolos, discursos y emociones. Criticar a Chávez deja de ser una opción política y empieza a verse como una traición al pueblo. El líder se confunde con la nación, y cuando eso pasa, la democracia empieza a diluirse sin que la gente se dé cuenta. En 2013 Hugo Chávez muere, y en ese momento es decisivo el poder, porque el sistema que él creó dependía demasiado de su figura. No deja instituciones fuertes, no dejó mecanismos claros de sucesión democrática, dejó un poder concentrado y un país económicamente frágil. El modelo funcionaba solo mientras Chávez existiera o se mantuviera vivo, y a su vez mientras el petróleo seguía su rumbo común y corriente. Como quien dice, seguirle pagando la fiesta al bacán.
Cuando Chávez muere, queda un vacío enorme y en ese vacío entra Nicolás Maduro. Un hombre que, sin el carisma de Chávez, sin tener cierto liderazgo, pero con todo el poder concentrado en sus manos, ya que de alguna u otra manera Chávez tuvo varios años como su mano derecha a Maduro, empiezan a haber diferentes tipos de circunstancias. Y ahí es cuando la historia cambia de tono, porque lo que Chávez dejó fue una estructura lista para ser abusada, y Maduro simplemente no tuvo frenos. Chávez no destruyó Venezuela de inmediato, cabe recalcar que no fue así, pero sí lo que hizo fue dejarla muy vulnerable para ella misma. Y lo que llega a hacer Maduro no es crear el problema de Venezuela, sino que a partir del problema, él fue el que lo llevó hasta el fondo. Entonces, recapitulemos. Hugo Chávez dejó el poder, pero el sistema que creó se quedó intacto. Un sistema con todo el poder concentrado, con instituciones debilitadas y con un país completamente dependiente del petróleo. Y cuando ese sistema cayó en manos de alguien sin carisma, sin control y sin limitaciones, ahí fue cuando Venezuela dejó de tambalearse y empezó a caer en picada. Y aquí comienza la historia de Nicolás Maduro. Y es allí cuando el poder cae en manos equivocadas. Cuando Nicolás Maduro llega al poder, no llega como un líder fuerte, llega como un heredero. Un heredero de un sistema dañado y simplemente ejecutado para obedecer, no para cuestionar las opciones y los mandatos de arriba. Y vuelvo y reitero, Maduro no tenía el carisma de Chávez, no tenía su conexión emocional con la gente, no tenía esa autoridad simbólica, no le generaba nada emocionalmente a las personas para que creyeran en su movimiento, pero tenía algo mucho más peligroso y era todo el poder que acumuló Chávez con los años en sus propias manos. Y desde el inicio Maduro gobierna simplemente desde la debilidad, y cuando un gobernante es débil tiene simplemente dos caminos: o buscar consensos, charlar con la gente, llegar a simples acuerdos, o gobernar con miedo oculto. Y Maduro eligió el miedo. Y es que al principio en su presidencia intenta parecer una continuidad de lo que venía haciendo Chávez. Mismos discursos, mismos símbolos, misma narrativa revolucionaria, pero que simplemente no conecta. Pero el contexto también ya era en otro campo. El precio del petróleo cae, la economía empieza a mostrar grietas y el dinero que antes tapaba los errores que cometían desde arriba ya simplemente no se sostiene para mantener esos descaros financieros. Y ahí es donde comienza el verdadero colapso de Venezuela. La inflación se dispara, el salario deja de alcanzar para comer, empieza a faltar medicinas, alimentos básicos y de servicios. Y lo más grave, el gobierno no reconoce el problema. En lugar de corregir el rumbo, Maduro culpa a los enemigos externos, a sanciones, a conspiraciones y a guerras económicas invisibles. Nunca a su gestión. Mientras la vida cotidiana se vuelve insostenible, Maduro empieza a hacer algo clave: cerrar aún más el sistema político, mejor dicho, encadenarse entre él. El Congreso ya está debilitado y pasa de ser un obstáculo cuando la oposición gana espacios. La respuesta del gobierno siempre es no dialogar, es neutralizar a cualquier objetivo. Se crean estructuras paralelas, se vacían de poder las instituciones que simplemente no obedecen y se gobierna desde el decreto que mandate el presidente. No se elimina la democracia de golpe, para nada, pero se le vacía por dentro poco a poco el hecho de tú poder sugestionar las cosas que dice tu presidente. Y es que la justicia deja de ser un árbitro y se convierte en un instrumento de guerra para manipular a las personas que están en contra del movimiento de Maduro. Jueces que fallan contra el gobierno son apartados, procesos judiciales se usan para intimidar y la ley deja de proteger al ciudadano y empieza a proteger al poder. En ese punto ya no hablamos solo de un mal gobierno, hablamos de un simple régimen. Con el paso de los años, la represión se vuelve más visible, protestas son respondidas con fuerza, dirigentes opositores son perseguidos, inhabilitados o hasta encarcelados. Y aquí ocurre algo muy importante: la oposición no solo es derrotada políticamente, es desgastada psicológicamente. Se le manda un mensaje claro: participar tiene consecuencias. Llegamos así a uno de los momentos más críticos, el proceso electoral. En teoría, Venezuela seguía teniendo elecciones. En la práctica, el terreno simplemente ya no era justo. Candidatos fuertes de la oposición son inhabilitados, otros son presionados, otros directamente obligados a salir del país. El mensaje es claro: tú puedes votar, pero no puedes elegir libremente. En ese contexto aparecen figuras como María Corina Machado, una de las voces opositoras más fuertes, que conecta con una población cansada, agotada y harta de sobrevivir
con lo que se puede en Venezuela. Su liderazgo representa una amenaza real para el régimen de Maduro. Y la respuesta: inhabilitación política. No debate, no confrontación de ideas y simplemente exclusión para todos que no sean Maduro. En medio del escenario surge Edmundo González, una figura que intenta representar a la oposición en un tablero ya manipulado. Y aunque formalmente participa, el proceso está marcado por denuncias de fraude, uso del aparato estatal y diferentes tipos de amenazas empiezan a llover. Control absoluto del poder electoral por parte de Maduro hace que no sea equivalente la manera de votar y simplemente una dictadura disfrazada. El resultado ya no genera confianza, ni dentro ni fuera del país. Para este punto, Venezuela ya no es solo un país en crisis económica, es un país en crisis moral, institucional y social. Millones de personas se van, familias se separan, profesionales abandonan su tierra y mientras eso pasa, el poder se atrinchera. Maduro ya no gobierna para convencer, gobierna para mantenerse. El discurso se vuelve más duro, la narrativa más cerrada, la represión más normalizada y el país deja de avanzar, solo simplemente resiste. Y es que en ese punto Nicolás Maduro no heredó un país estable, pero tampoco lo intentó salvar. Y lo que hizo fue agarrarse y aferrarse fuertemente al poder que ya tenía en sus manos. Y aun cuando eso significara empobrecer a millones de personas, rompe todo tipo de democracia y convierte al Estado en un mecanismo de control para el ciudadano, no como para lo que se creó inicialmente como una ayuda hacia el mismo ciudadano. Ya es donde un régimen, cuando se cierra por completo hacia adentro, empieza a llamar la atención hacia afuera. La corrupción, los cargos internacionales y cuando el mundo deja de mirar hacia otro lado. Hay un punto en toda historia donde el problema deja de ser doméstico, donde ya no se trata solo de un mal gobierno, sino de algo que empezará a afectar a otros países. Para Venezuela ese punto llega cuando la crisis política inicia. Se cruza con acusaciones de corrupción a escala internacional. Durante años, el régimen de Maduro niega todo. Dice que las denuncias son propaganda, que el mundo está conspirando y que todo es culpa de esas sanciones extranjeras con Venezuela. Pero mientras el discurso se repite, empieza a aparecer investigaciones fuera del país. No opiniones, no editoriales y muchísimo menos investigaciones formales. Ya esto pasa a un caso más serio. En 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos contra Nicolás Maduro y varios altos funcionarios de su gobierno. Las acusaciones son graves: narcotráfico, corrupción sistemática y uso del Estado para actividades criminales. Y aquí hay cierta variable que hay que detenerse a pensar. No estamos hablando de una sanción ni mucho menos, ¿no? Económica o demás. Estamos hablando de acusaciones penales, de excepciones judiciales y de un presidente que está señalado de ser parte fundamental de organizaciones criminales. Y ahí es donde cambia todo. Para el gobierno de Maduro, estas acusaciones no es solo un problema legal, son un problema de legitimidad, porque a partir de ese momento ya no se le ve solo como un presidente cuestionado, sino como un líder bajo sospecha internacional por parte de Estados Unidos. Y eso le llega sus consecuencias. Muchos países empiezan a distanciarse, se endurecen diferentes tipos de sanciones, se congelan los activos y se limita al acceso a mercados de un país como Venezuela. El cerco no es inmediato, pero es constante. Día con día, cada país se echa para atrás cuando el negocio es con Venezuela. Y mientras tanto, dentro de Venezuela, la vida simplemente sigue empeorando, porque si no llegan mercados extranjeros a tu país por parte de un intercambio o compra del mismo país con tus impuestos, con tus cosas, con tu IVA, con todos esos recaudos que hace el Estado y no se genera un flujo de ese dinero, simplemente colapsa la economía de un país. Porque hasta el momento no existe el primer país que se mantenga autónomamente 100% él solo. Siempre necesitas unas cosas de Japón, tecnología, ellos necesitan el petróleo de Venezuela, así sirve el mundo. Entonces, entre más tú puedas intercambiar por bienes que tengas para que te den bienes, se puede mantener la economía de tu país y perdurar muchísimo tiempo. Pero mientras tanto, dentro de Venezuela, como reitero, la vida sigue empeorando. Es que aquí ocurre algo muy importante. El régimen utiliza sanciones como excusas para todo. Cada problema económico, cada falla en servicios, cada colapso social
es atribuido al bloqueo que se le hizo a Venezuela los demás países. Pero la corrupción interrumpe, porque de alguna manera se interna y llega al desmantelamiento institucional y al saqueo de recursos, que ya se venían presentando poquito antes, pero no así en gran cantidad. Y las sanciones no crean el problema, la verdad, simplemente lo agravan. Mientras tanto, el Estado se empobrece. Una élite cercana al poder no lo hace. Funcionarios viven con lujos inexplicables. Familias cercanas al régimen manejan fortunas. Y la desigualdad se vuelve excesivamente obscena. Para el ciudadano común, el mensaje es devastador. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto aguantes, el sistema no está hecho para ti. A nivel internacional, el caso venezolano empieza a verse como algo más grande. No solo es una crisis humanitaria, no solo es un conflicto político, no, sino un estado capturado, donde el poder político, económico y judicial responde a un mismo dictadura. Y cuando eso pasa, la presión externa deja de ser diplomática y empieza a ser estratégicamente hablando. El mundo ya no discute si Maduro gobierna bien o mal, eso ya quedó en un pasado. Discute si es legítimo la presidencia de él, si representa a su pueblo, si puede seguir siendo tratado como un presidente normal. Y la respuesta para muchos países empieza a ser no. En ese punto, Venezuela deja de ser solo un país en crisis, se convierte en un problema internacional, un régimen acusado, aislado, cada vez más encerrado en sí mismo. Y es que cuando el régimen se aísla de todo el mundo tarde o temprano responde. Y llegamos así a las elecciones, la oposición y el día que la democracia dejó de existir. Durante mucho tiempo el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo una idea clave para defenderse ante el mundo: aquí hay elecciones, luego esto no es una dictadura. Y en el papel eso es cierto, siempre y cuando haya elecciones y una manera libre de poder votar, no es una dictadura. Pero habían fechas, habían votos y habían campañas que no cuadraban muy bien. Y es que, llegando un poquito más a la palabra democracia, democracia no es solo votar, la democracia es poder elegir sin miedo. Y eso en Venezuela ya no existía. Con el paso de los años, la oposición entendió algo doloroso: el sistema está dañado y diseñado para que el poder nunca cambie de mano. No importa cuántos votos hayan, no importa cuánta gente esté cansada, el tablero ya está inclinado hacia un lado. Y aún así deciden intentarlo una vez más. Acá aparece una figura clave: María Corina Machado, como ya había reiterado. María Corina no representa solo un partido, representa el cansancio acumulado de millones de personas. Habla sin rodeos y sin miedo a lo que pueda suceder. Y eso la vuelve peligrosa para el régimen, porque ella no negocia, no se adapta y no suaviza el discurso. Y en un sistema autoritario eso no se perdona. La respuesta del gobierno no es enfrentarla políticamente, no es debatir ideas, no es convencer al electorado. La respuesta es inhabilitarla, con argumentos administrativos, con decisiones judiciales cuestionadas y con un sistema legal completamente alineado al poder. En un solo movimiento se saca del mismo camino a la candidata más fuerte. Pero la oposición no desaparece, y es que intenta reorganizarse buscando alternativas, y así surge Edmundo González, una figura que intenta mantener viva la posibilidad electoral en un contexto ya profundamente viciado por el Estado. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más cruda. Las elecciones se realizan, pero bajo un clima de presión constante, amenazas veladas, control de medios, uso del aparato del Estado para favorecer el oficialismo y una autoridad electoral que ya no genera simplemente confianza. El resultado es anunciado: Maduro se declara ganador. Pero algo simplemente cambia. Por primera vez en mucho tiempo, la reacción internacional es más dura, más clara y más directa. Muchos países no reconocen el resultado, hablan abiertamente del fraude, cuestionan la legitimidad del proceso. Ya no es una discusión ideológica, es una discusión democrática. Dentro de Venezuela, la sensación es devastadora. No es solo perder una elección, es perder la última ilusión de un cambio pacífico. La gente entiende que el voto en ese sistema ya no alcanza. Y cuando un país llega a ese punto, entra en una fase peligrosa. Y es que el régimen, en lugar de abrirse, se cierra aún más. Hay más control, más vigilancia sobre los ciudadanos y más represión contra el que no quiere seguir su ideita. La narrativa se radicaliza. Todo opositor es enemigo. Todo crítico es traidor. Y toda protesta es conspiración en contra del Estado. El poder ya no busca legitimidad, busca permanencia. Para ese momento, Venezuela ya no es vista como una democracia fallida, es vista como un régimen autoritario consolidado al 100%. Un país donde las elecciones existen, pero simplemente no deciden al candidato, donde la ley existe, pero no protege al ciudadano, y donde el Estado existe, pero no sirve para una puta mierda. Y ese fue el momento exacto en que Venezuela cruzó la línea. Venezuela no, Maduro. Cuando quedó claro que el poder no se iba a disputar en las urnas, sino que se iba a aferrar a cualquier costo.
Y es por eso que cuando un régimen se niega a salir por las urnas, la presión deja de ser interna y empieza a venir desde afuera lo más potente. Y aquí es donde llega el candidato presidencial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es donde hace la presión internacional y el choque frontal contra Maduro. Cuando la vía electoral queda anulada dentro de Venezuela, la historia entra en otra fase. Porque los regímenes autoritarios pueden resistir protestas internas, claro que sí, pero les cuesta mucho más resistir presión externa sostenida, en este caso Donald Trump. Y ahí aparece este actor clave, Estados Unidos. Más específicamente, como les comenté, Donald Trump. Trump no ve a Venezuela solo como un problema humanitario, la ve como un problema estratégico. Un país con enormes reservas de petróleo ubicado en una región clave, Suramérica, gobernado por un régimen aliado de potencias rivales y acusado de corrupción y vínculos criminales. Y eso para Trump no es una ideología, es una geopolítica. Una vez desde el inicio, en su discurso, que fue muy directo, sin diplomacia fina, exclamó lo siguiente. Cabe recalcar que en entrevistas, en ruedas de prensa y en redes sociales, Trump repitió la misma idea central. Maduro es ilegítimo, Maduro es un dictador y Venezuela necesita un cambio. No hay matices, no hay lenguaje suave, no hay ningún tipo de metáforas, simplemente ataca a su objetivo. Durante su gobierno, Estados Unidos intensifica sanciones económicas, apunta directamente a figuras del régimen y presiona financieramente a la cúpula del poder a desprenderse del mismo. La idea no es castigar al ciudadano común, para nada, aunque en la práctica eso ocurre, sino asfixiar al círculo que sostiene a Maduro. Le empiezan a congelar los activos, restricciones financieras y aislamiento internacional. Trump también utiliza algo muy peculiar y en especial particular: el discurso público como herramienta de presión. Cada declaración es un mensaje, no solo para Maduro, sino para militares, aliados y funciones del régimen. Y es que el mensaje es claro: esto no va a durar para siempre y cuando caiga habrá consecuencias. En paralelo, Estados Unidos respalda abiertamente a la oposición de Venezuela, reconoce liderazgos alternativos, desconoce procesos electorales cuestionados y empuja una narrativa internacional donde Maduro deja de ser tratado como un presidente normal. Ya no hay reuniones cordiales, ya no hay fotos diplomáticas y hay una cierta distancia y señalamiento hacia Maduro por parte de Trump. Y aquí es donde ocurre algo clave. El régimen venezolano empieza a sentirse acorralado, no derrotado, pero sí aislado. Y cuando un régimen se siente así, toma dos caminos posibles: o negocia o se radicaliza. Y Maduro eligió radicalizarse. El discurso antiimperialista se intensifica. Estados Unidos pasa a ser el enemigo absoluto. Cualquier problema interno se atribuye a Washington. Pero el aislamiento sigue creciendo. El conflicto ya no es solo Venezuela contra su oposición, es Venezuela contra una parte importante del orden internacional, y eso eleva el riesgo de alguna guerra. Porque cuando la política se vuelve un juego de poder duro, las decisiones dejan de ser simbólicas y empiezan a ser estratégicas. Y es que Trump no derrocó a Maduro, no hubo una intervención militar directa, pero sí hizo algo muy claro: lo dejó solo. Y cuando un régimen se queda sin aliados, sin legitimidad y sin salida democrática, el desenlace deja de ser cuestión de voluntad y empieza a ser cuestión de tiempo. Y cuando todo parece cerrado, la pregunta ya no es si el sistema va a cambiar, sino qué tan doloroso va a ser ese cambio. Y bueno, ya llegando al final del video, en esta reflexión final, quiero saber, o bueno, desde mi punto de vista, qué va a pasar con Venezuela. Después de todo lo que hemos visto, después de Chávez, después de Maduro, después de la crisis, la inmigración, la represión y el aislamiento que han tenido diferentes venezolanos conforme contra el Estado, la pregunta no es sencilla, pero es inevitable. Y es: ¿qué le pasará ahora a Venezuela? Porque es que simplemente Venezuela no es solo un gobierno, no es solo un régimen, no es solo una ideología. Venezuela es su gente. Millones de personas que no eligieron estar en esta historia, en este fragmento de la vida de Venezuela, pero que simplemente han tenido que vivirla. Hay gente que se fue, gente que se quedó, gente que se resistió y gente que se cansó simplemente del poder absoluto de Maduro. Y es que el daño que se le hizo a ese país no es solo económico, es institucional, es moralmente hablando y es psicológicamente hablando devastadoramente feo lo que se hizo con Venezuela. Y es que cuando un país pasa tantos años sobreviviendo, deja de planear, deja de soñar y deja de confiar
de que si algún día se va a cambiar este mierdero. Y ahora, para reconstruir todo eso, toma mucho más tiempo que reconstruir solo edificios. Y es que el futuro de Venezuela no depende solo de que Maduro salga o no del poder. Eso apenas fue el primer paso. El verdadero reto es reconstruir instituciones, volver a creer en la ley, volver a confiar en el voto y volver a separar el poder del miedo, y que deje de haber una dictadura transformada en una capa de humo donde simplemente la gente no ve más allá de que su país no vuelve a ser el mismo. Hay muchos escenarios posibles, ¿no? Una transición real con elecciones libres, una apertura económica, nuevamente abrirse a varios países para un cierto comercio, y con un apoyo internacional bastante bueno, se puede llegar a cambiar las diferentes circunstancias en las que hoy viven los venezolanos. Eso no es fácil, no estoy diciendo que así de fácil como lo acabo de explicar sirva, tampoco es rápido, porque un daño de eso se viene haciendo desde el año 2000, como reiteramos en la línea temporal que se hizo durante el video. Pero es posible con el pasar del tiempo hacer esos cambios y llegar a un consenso y a una vida mejor en Venezuela. Otro escenario más complejo puede ser una transición incompleta, con viejas estructuras que se reciclan, con cambios superficiales y heridas que no terminan de cerrar. Eso también puede pasar, y pasa mucho, o sea, no es algo ajeno a nuestro día a día, ¿no? Y el peor escenario es uno que nadie quiere nombrar, y es el estancamiento. Seguir igual, peor o más pobre, más cerrado y más cansado ese país. Y eso es un riesgo real, porque cuando no hay acuerdos, cuando no hay presión suficiente y cuando el poder se aferra a sí mismo, es muy difícil salir libremente a las calles y disfrutar de un país que está tan cerrado en sí mismo. Pero si algo ha demostrado Venezuela es que su gente no se rinde fácilmente. Fue una pelea dura de más de 20 pégale años, pero que hoy se pueden gozar un poquito el paso a paso que se va a ir generando de ahora en adelante, y que incluso en las peores condiciones sigue habiendo dignidad, inteligencia y ganas de vivir mejor. Esta no es la historia de un solo hombre, ni de Chávez ni de Maduro. Es la historia de lo que pasa cuando el poder se controla por completo y se concentra en las instituciones gubernamentales, lo que hace que se debiliten. Es la historia de lo que pasa cuando el poder se concentra, cuando las instituciones se debilitan y cuando un país confía más en discursos que en las reglas oficiales. Pero Venezuela no ha escrito su último capítulo, pero ojalá que lo que venga después sea una Venezuela llena de alegría, vida y prosperidad. Y eso solo dependerá de si logra aprender de todo lo vivido. Y usted, mi paisano, gracias por ver el video hasta el final. Si este video te ayudó a entender un poco mejor lo que pasó con Venezuela, compártelo. A veces entender la historia es el primer paso para no repetirla. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, y espero les haya sido de su agrado este video. Muchísimas gracias a todos. Si le dejan un buen like, un comentario de muy buen video, estás haciéndolo bien, llena mucho eso el alma para poder seguir haciendo videos. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Chao, chao.